Veremos en Uruguay en los próximos años una reconversión del sistema de transporte que se vuelque al modo ferroviario y afloje la presión sobre carreteras y caminos. Un paso clave en esa dirección es la construcción del ferrocarril central, que conectará el puerto de Montevideo con Paso de los Toros. Esa infraestructura, que implica una inversión del Estado de más de $1.000 millones y quedará pronta en mayo de 2023, se utilizará para transporte de carga y también para servicio de pasajeros. En el rubro transporte de carga habrá varias operadoras, empezando por la que fue contratada por UPM para trasladar la celulosa que se producirá en la segunda planta de la compañía finlandesa. Esta empresa logística ya encargó las locomotoras para sus trenes. Lo hizo con el grupo Stadler, nacido en Suiza hace 75 años y dedicado al diseño y fabricación de material rodante ferroviario. Precisamente en estos días se encuentra en Montevideo Íñigo Parra, que es vicepresidente ejecutivo del grupo Stadler y presidente de la división España, que llegó para hacer una puesta a punto del proyecto y también para explorar otras inversiones a efectos de darle más desarrollo al transporte ferroviario en Uruguay. Con él vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Señor Parra, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un placer estar con todos vosotros. También saludo a Luis Peloni, que es representante de Stadler para Uruguay y Paraguay, que se encuentra en el estudio asimismo. Buen día. Buenos días, Emiliano. Ubiquemos en primer lugar, creo que conviene hacerlo, el grupo Stadler. Ya dije que se dedica a la construcción de material rodante ferroviario, es de origen suizo, fue fundado en 1945. Ejemplos, ¿cuáles son sus productos? Bueno, el grupo Stadler cubre todo el abanico de productos ferroviarios de material rodante, desde lo que es locomotoras híbridas, eléctricas o diésel, locomotoras de maniobra, a toda la parte de segmento de pasajeros, empezando por lo que llamamos tranvías, trenes tranvías, metros, trenes de cercanías regionales y llegamos hasta velocidades de 250 km por hora. Estamos operando en todo el mundo y tenemos fábricas en Europa, en varios sitios, en Estados Unidos y bueno, yo soy el responsable, como tú bien has dicho, de la división española y encargado del desarrollo de negocio en esta región. ¿Cuántos trenes producidos por Stadler circulan a diario en el mundo? 8.500, según se informa en la página web del grupo. ¿Podemos ver algún detalle más en ese sentido? Apareció mencionado, ¿cuántos países utilizan estos trenes? Bueno, yo te diría que en Europa estamos presentes en todos los países, ¿vale? En Estados Unidos también están circulando trenes nuestros, en México, en Bolivia, ¿vale? En Brasil, ¿vale? En Medio Oriente también, en algunos países africanos y recientemente hemos avanzado en proyectos en Asia, tanto en Taiwán como en otros países. ¿Y qué cantidad de personas emplea el grupo? Bueno, a nivel mundial somos unas 13.000 personas, la división española son más o menos 1.500, 1.700 personas. Justamente, las locomotoras para el ferrocarril central, las que se van a utilizar en el ferrocarril central, van a venir desde la planta de Stadler ubicada en Valencia, España. Esa ciudad tiene toda una tradición en la construcción de trenes. ¿Qué es lo que se hace allí concretamente? Pues mira, la ciudad de Valencia tiene un sistema ferroviario bastante completo, empezando por un metro en la ciudad de Valencia, tranvías, ¿vale? Con intercambiadores de modo de transporte entre ambos. Tiene también lo que es un tren-tram, que es una innovación. ¿Un tren cómo? Un tren-tram. Es una combinación entre un tranvía y un tren de cercanías. Es una innovación que se da recientemente y la cual Stadler está liderando y que conjunta la oportunidad de, sin cambiar de modo de transporte, venir desde las distancias de 80-90 kilómetros e integrarse en la ciudad, ¿no? Es un nuevo modo que está cogiendo mucho empuje en Europa en estos momentos. Allí usted está describiendo lo que ocurre en Valencia en cuanto al sistema ferroviario. Sí. Y en cuanto a lo que fabrica allí Stadler. Allí fabricamos desde locomotoras a tranvías y trenes de cercanías, ¿no? Prácticamente la mayoría de las fábricas de Stadler tienen la capacidad para fabricar la completa gama de productos de la compañía. Sin embargo, Valencia pues está muy especializada en tres campos, ¿no?
cercanías, tranvías, trenes tran y locomotoras. Bien. De hecho, desde el punto de vista de locomotoras, la sede central de producto tecnológica entablando es Valencia. ¿Y cuál es la relación entre el grupo Stadler y Renfe, el grupo Renfe, el principal operador español de transporte ferroviario, tanto de carga como de pasajeros? Bueno, Renfe es un cliente importante para Stadler y le proveemos tanto de locomotoras para mercancías como de trenes de cercanías. Recientemente pues hemos ganado un concurso muy importante que ha habido, que va a transformar las cercanías españolas de más de 1.000 millones de euros, y vamos a proveer un conjunto de hasta 60 trenes aproximadamente de ese tipo en Renfe. Y también estamos colaborando con el desarrollo nuevo del mercado de mercancías, incorporando unos productos bastante innovadores, locomotoras eléctricas, ¿vale?, con una alta eficiencia energética. Usted decía que este es un momento en el que se va a transformar el tren de cercanías. Esta es una etapa en la que se va a transformar. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que España, las grandes ciudades, las grandes urbes, necesitan una transformación, completar esa transformación que se inició hace unos años, incorporando material más moderno, digital, que permita una mayor interacción entre el usuario y la infraestructura, una accesibilidad, ¿vale?, que llamamos de piso bajo, que permita a todo tipo de persona, ¿vale?, pues también poder disfrutar del tren, ¿no? Y no tener que subir unos escalones que dificulta un poco el acceso al tren. En fin, un conjunto de cosas que de alguna manera va a contribuir a modernizar todavía más las cercanías españolas. A partir de esto que usted está informando con respecto a España, me parece que está bueno dar un salto y mirar el mundo en esta materia, ¿no? ¿Qué importancia tiene hoy el ferrocarril en el transporte de carga, concretamente, en el planeta? ¿Cómo es la situación? Bueno, yo diría que la situación no se puede decir que es igual en todos los continentes, ¿vale? Va variando de uno a otro, ¿no? Si nos fijamos en el continente americano, Norteamérica, el ferrocarril de mercancías es un clásico, es el nudo principal por el cual circula la mayoría de la mercancía americana. Es un sistema bastante flexible, bastante abierto y bastante competitivo. En Europa, la cuota de mercados de ferroviaria de mercancías pues puede alcanzar entre el 12 y el 15%. En España, lamentablemente, estamos en un 4%, pero en media en Europa es el 12 y el 15%, y con una apuesta muy importante por parte de la Comisión Europea por el desarrollo de la misma. ¿Por qué? Yo creo que es una obviedad decir que el país que apuesta por ser competitivo tiene necesidad de tener un sistema abierto y flexible de mercancías. En Europa, concretamente, la congestión de las principales carreteras hace que haya una apuesta política importante por trasladar parte de la carga, ¿vale?, a las carreteras. Y siempre una posición amigable con otros modos de transporte, nunca en competencia. Sigo trabajando conjuntamente con la parte de carretera para que el crecimiento sea sostenible y se traslade parte de ese crecimiento al mundo del ferrocarril. Eso es una apuesta que hay en Europa. En Estados Unidos, como te he dicho, ya es un sistema flexible. Asia, podríamos decir que es ya un tema país por país, y aquí en vuestra región pues también habría que ver país por país, no hay una cosa clara. Lo que sí que hay una componente clara es que todo país que quiera mejorar su competitividad tiene que de alguna manera hacer que el transporte interno de alguna manera ayude a colocar sus productos en el mercado mundial. Para mejorar la competitividad hay que trabajar en el sector del transporte, dice usted, en el sector del transporte interno. ¿Eso qué tiene detrás? ¿Que efectivamente es conveniente desde el punto de vista de los costos este tipo de transporte? Bueno, clarísimamente, ¿no? Hoy en día el coste de mover una tonelada, yo creo que aquí en Uruguay, no tengo los datos específicos, pero estoy seguro, apostaría, que es parecido a lo que está ocurriendo en otros países. El coste de mover una tonelada internamente prácticamente igual al coste de llevar esa mercancía a China, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer competitivo el transporte interno, ¿vale?, en Uruguay, para que el conjunto del coste sea adecuado en el mercado mundial. ¿Y eso se logra con el modo ferroviario? Eso el modo ferroviario va a ayudar, si se hace de manera eficiente. Se lo pregunto porque usted mismo daba recién los porcentajes del transporte de carga que van por vía férreas y todavía en varios lugares son bajos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por diferentes razones, ¿no? O sea, la apuesta de las mercancías en ferroviario no es una apuesta fácil, son proyectos de largo plazo, son proyectos que necesitan un soporte político importante.
y necesita unas inversiones que acompañen esa posición. ¿Por qué dice que necesita un soporte político importante? Porque son proyectos de largo plazo, Emiliano. Son proyectos, yo creo que todo país tiene el derecho y el deber a soñar. Y soñar con un transporte eficiente que permita que su economía se haga más competitiva. Y el modo de transporte ferroviario va a ayudar a ello, evidentemente lo está haciendo en muchos países, si no se apuesta por él, ¿vale?, de manera fuerte, pues como son proyectos de largo plazo, pues no se consigue, ¿no? ¿Pero requiere subsidios del Estado esta modalidad de transporte? Bueno, depende del país, ¿vale? En el transporte de mercancías hay una apuesta por lo que es la inversión en infraestructura, ¿vale? Las carreteras también se pagan por parte del presupuesto del Estado, ¿vale? Y otros modos de transporte, todo lo que es infraestructura también lo paga el Estado, porque el Estado persigue hacer eficientes esos modos de transporte. Luego lo que es la operación, concretamente en mercancías, no se suele subsidiar, aunque hay algunos países que apuestan por ese subsidio para transformar parte de un modo de transporte en otro, por varias razones. Otra razón muy importante, que yo creo que cobrará más importancia cada día más, es la sostenibilidad del medio de transporte también, el conjunto de emisiones que un medio de transporte hace. Podemos tener un transporte muy costoso en términos de emisiones o más eficiente, y evidentemente el transporte ferroviario es de lo más eficiente que hay en términos de emisiones. Usted habló de los camiones hace un rato y allí está una parte de la discusión muchas veces, ¿no? ¿Cómo se da ese desplazamiento? Si va a haber o no desplazamiento, y hay lobbies muy fuertes jugando también allí, ¿no? Yo ya lo he explicado más de una vez, cada vez que me preguntan lo mismo. Yo creo que no es una competencia de modo de transporte, ¿vale? Un país tiene que saber balancear sus modos de transporte entre uno y otro para conseguir lo óptimo para el propio país. Y es una cuestión de aunar esfuerzos entre los diferentes sistemas. Uno no puede proponer inversiones continuas en carretera también sin un coste excesivo para el Estado en su mantenimiento, y luego viene añadido lo que te comentaba también de emisiones, ¿no? Con lo cual lo que se ve claramente por países es que cuando hay una apuesta común, cuando hay búsqueda de acuerdos para de alguna manera buscar medios eficientes, eso es lo óptimo, y eso es lo que yo proclamo, ¿no? La complementación, digamos. Exactamente. Date cuenta que el ferroviario llega hasta un punto, ¿vale? Luego tiene una última milla, tiene un montón de cosas que puede complementarse con otros modos de transporte. Hay que buscar nodos, hay que buscar puertos secos, eso es lo importante. Y para terminar este panorama así de introducción, ¿qué ocurre con el transporte ferroviario de pasajeros en el mundo? Bueno, yo creo que otra vez más no hay país que se precie que no esté preocupado por hacer más eficiente, ¿vale?, el movimiento de personas en su propio país. Yo creo que todos experimentamos lo que son los atascos en horas punta, la pérdida de tiempo, de combustible, el aumento de emisiones que todo eso genera, ¿no? Y hay una gran preocupación, las urbes cada vez están creciendo más y se hacen inhóspitas, ¿no? Yo creo que el ferrocarril puede ayudar, ¿vale?, a que esas congestiones se eviten, puede ayudar a hacer más sostenibles, ¿vale?, y más habitables las ciudades. Y eso es un empeño que se está haciendo en Europa bastante, ¿vale? En Norteamérica empieza lentamente, parecía que no, pero empieza a levantar lentamente, y hay más apuestas por proyectos tranviarios y proyectos de pasajeros, y en otros lugares del mundo sin lugar a dudas, ¿no? No hay gran urbe en el mundo que no se precie que pueda tener un sistema de transporte masivo ferroviario. ¿Usted dice que Europa lidera en ese sentido? Yo diría que en su conjunto, por historia, sí, ¿vale? El ferrocarril lleva muchos años en Europa, ¿vale?, frente a otros sitios, pero por esa razón hay otros países que están dando tomando unas decisiones muy importantes en Asia. Tú date cuenta, las urbes que hay en Asia tan grandes, pues no te encontrarás ninguna que no tenga metro, que no tenga trenes de cercanías, y hay una apuesta fuerte y consolidada que se está haciendo. Enseguida retomamos la entrevista con Íñigo Parra, presidente ejecutivo de la División España del Grupo Stadler, vicepresidente del grupo a nivel mundial. Ahora sí vamos a conocer exactamente cuál es el motivo de esta visita a Montevideo de estos días, y vamos a hablar de las posibilidades de nuestro país en cuanto al modo ferroviario. El ferrocarril central que se está construyendo entre Montevideo y Paso de los Toros
¿Puede ser el inicio de una reconversión del transporte en Uruguay hacia el modo ferroviario? De eso estamos conversando en estos minutos hoy en la entrevista central en Perspectiva. Para eso nos acompaña el ingeniero Íñigo Parra, que es vicepresidente ejecutivo del grupo Stadler, que es quien proveerá las locomotoras para el traslado de la celulosa de UPM desde su segunda planta en el centro del país hacia el puerto de la capital. Hablemos de la relación que ustedes tienen con Uruguay. Antes de concretar este negocio para el transporte de la carga de UPM, el Grupo Stadler había hecho otras gestiones en nuestro país. 2015, si no recuerdo mal, comienzo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ustedes presentaron una propuesta para una reforma integral del sistema ferroviario acá, de nuestro país. Aquello implicaba recuperar varias vías férreas, colocar material rodante nuevo, operar, realizar el mantenimiento. Era un paquete que ustedes proponían al amparo de la ley de iniciativa privada, ¿no? Iban por ese lado. O sea, ustedes presentaban este proyecto, si el gobierno lo recibía, si el gobierno lo consideraba viable, a su vez después tenía que hacer un llamado de licitación para que compitieran otras empresas, etcétera. ¿Era eso? Cuando vimos que la región y particularmente Uruguay, el sistema ferroviario estaba con la creación de SELF por parte del gobierno del 2010-2015, entendimos que se necesitaba un empujón y iba a acompañar una gran intención por parte del gobierno, que era, entre comillas, no privatizar, sino separar lo que era el manejo de la infraestructura con el manejo de la carga. Empezamos ese recorrido en el 2015, en el inicio de la segunda legislatura del presidente Vázquez. La verdad que fue bastante bien acogido, y cuando hablamos del sistema de reconversión integral, lo que proponíamos era, había CAF, ¿vale? En esos momentos tenía un dinero destinado de unas conversaciones que habían surgido. CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina. Exacto, tenía un monto y que quería impulsar el tren, ¿vale? Entonces entramos un poco nosotros a decir cómo entendíamos nosotros esa reconversión en tema material rodante, reconvertir el taller, y lo que entendíamos nosotros dónde era que había que tocar en tema de infraestructuras para que tuviese realmente un costo-beneficio y sea rentable, ya que tenía unos clientes, entre comillas, cautivos o ancla, que eran prácticamente el gobierno. Presentamos una iniciativa privada, la verdad que le pusimos mucho esfuerzo, mucha ilusión, y bueno, y después surgió el tema de UPM casi año y medio después, ¿vale? Nosotros empezamos 2014, seguimos 2015, y con el anuncio de UPM 2016 empezó todo un movimiento, ¿no? Pero aquella posibilidad, la de una reforma amplia, que no incluyera solo, no sé, esto que ahora va a ser el ferrocarril central, que era más extendida, aquello quedó por el camino, entonces. Sí, bueno, puede ser que estuvimos un poquito desfasados en el tiempo de proponer una cosa muy ambiciosa, o entendiendo que el mundo iba por ahí y que había que extrapolarlo a Uruguay. Lo que pasa que, bueno, el nuevo gobierno tuvo que coger y atender determinadas situaciones, ¿vale?, económicas, que un poco distrajeron realmente la finalidad del tema, ¿no? La economía llegó de una manera en el inicio de 2015, y bueno, me parece que eso primó la atención del gobierno, ¿no? Después terminan, sí, vinculándose con Uruguay, ingresando en un negocio concreto cuando se pone en marcha el proyecto del ferrocarril central, y cuando UPM necesita una operadora que le transporte su carga en esas vías férreas, ¿no? Es ahí que se produce el contrato entre el grupo Stadler y esa empresa, ese consorcio. Así es, UPM, después de todas las aprobaciones, pues se lanza el proyecto, ¿vale?, y hace un concurso internacional con diferentes consorcios presentándose, y gana un consorcio que a su vez nos contrata a nosotros las locomotoras. ¿Vale? Ese es un poco el vínculo que tenemos ahora mismo en el proyecto concreto de UPM, que, como decía Lucho, pues trabajábamos ya en la sombra desde el primer momento que vinimos a Uruguay, porque UPM era un centro de potencial de movimiento de carga, ¿no?
Luego se concretó ese proyecto ya en lo que es ahora mismo, ¿vale? Y nosotros participamos en él, al final, puramente como suministradores de material. Ahí está. Participan o terminan aterrizando en Uruguay con un negocio menos ambicioso, entre comillas, más acotado, que es proveer locomotoras, concretamente proveer locomotoras. Así es. La empresa que va a transportar la carga de UPM es un consorcio llamado Portren, que está formado por la uruguaya Christophersen, la alemana Deutsche Bahn International Operations y la española Cointer Concesiones. Cointer. ¿Perdón? Cointer. Ese es el consorcio que contrata con el grupo Stadler la compra de las locomotoras, ¿no? Así es. ¿Esas locomotoras ya están en fabricación? ¿Cómo es el momento de la evolución de esto? Sí, son unas locomotoras que ya están en proceso de fabricación, ¿vale? Y se pretenden entregar a finales del año 22, ¿vale? Y llegarán aquí a Uruguay pues, sobre esas fechas. La obra del ferrocarril central está atrasada, principalmente hay demoras en la expropiación de terrenos. Se decidió entonces aplazar la culminación del contrato hasta mayo de 2023. Esa es ahora la fecha que se maneja para que el tren, para que el ferrocarril central, para que las vías férreas del ferrocarril central estén operativas. ¿Ese retraso incide de alguna manera en el acuerdo con ustedes? No, nosotros seguimos trabajando en la línea pactada. Vale, date cuenta que una vez que la locomotora llega aquí tiene que hacerse ensayos para que de alguna manera empareje bien con la vía, el sistema de señalización, y con lo cual es importante, ¿vale?, tenerlas en su debido momento y acordar dentro del proyecto la mejor manera de proceder. Así que la fecha de entrega se mantiene, la que ustedes habían pactado se mantiene. Así es. Fines de 2022, fines del año que viene. A ver si está bien este dato. Cada convoy que va a utilizarse para el transporte de la celulosa tendrá una longitud de 475 metros y estará compuesto por una locomotora y 26 vagones. Sí, una solución estándar, sí. ¿Ustedes proveen las locomotoras solo o también los vagones? No, solamente la locomotora. Las locomotoras. ¿Y qué características tiene esa locomotora? Bueno, es una locomotora de grandes prestaciones tecnológicas, ¿vale?, cerca de 4.000 caballos. Una locomotora diésel de lo que se llama Stage 5 de emisiones, motores que a título de ejemplo, Emiliano, si lo pusiéramos en una ciudad, tú sabes que un motor necesita enchufar aire al motor para que opere y expulsa después los gases, pues yo te diría que ese motor operara en una ciudad contaminante, ¿vale?, con mucha contaminación, volvería a ir limpio. O sea, para que te des una cuenta. Funcionaría al revés de lo que uno espera o de lo que uno prejuzga. Ingresaría aire contaminado y lo volvería limpio, para que veas un poco la tecnología que se va a proveer aquí en Uruguay, ¿no? Es de lo último que hay en el mercado. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene? Por ejemplo, por el lado del ruido, que es una de las preocupaciones que siempre aparece en estos casos. Bueno, lo que es la locomotora en sí, ¿vale? Frente al maquinista, es una locomotora con todos los estándares europeos en términos de vibraciones y ruidos, y por lo tanto muy segura en el puesto de trabajo. El ruido del tren en su conjunto ya excede lo que es la locomotora. Ya hay diversos aspectos importantes que hay que contemplar. Por eso cuando se produce un proyecto como este estilo, es importante que el material rodante que vaya sobre las nuevas vías sea un material moderno y eficiente que hace menor ruido que el antiguo, ¿no? Seguramente quienes están siguiendo nuestra emisión en video en la web ven, en este momento encuentran fotografías o imágenes de esa locomotora concretamente. Digo, para que se hagan una idea, esta es esa, ¿no? Exactamente, la Euro 4000 la llamamos, 4001, forma parte de una plataforma que ya se han vendido más de 150 locomotoras de ese tipo en Europa y contempla la posibilidad de ser locomotoras solamente diésel o locomotoras eléctricas o locomotoras híbridas. ¿Vale? Estamos viendo también en Europa muchas locomotoras híbridas que unen la característica de la tracción eléctrica y la tracción diésel. Ajá. Y en este caso concreto, las que vienen a Uruguay, ¿cómo son? Son diésel puras, porque la línea férrea que se contempla es diésel, no es eléctrica. ¿Cuánto cuesta una de estas locomotoras? Pues hombre, el costo depende mucho de muchos factores, del volumen, ¿vale?, y de un montón de opciones que puedes llegar a tener, pero yo te diría que alrededor de los 5 millones de euros, ¿vale?, podríamos decir que es una cifra razonable para pensar como base. Del orden de 5 millones de euros. Por lo tanto, acá estamos hablando de 5 por 7, 35, del orden de 35 millones de euros, ¿es este acuerdo? Aproximadamente. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Aproximadamente. Y entonces, bueno, estos días
la presencia de ustedes acá en Uruguay, desde el punto de vista de este proyecto, ¿en qué consiste? ¿Qué han estado haciendo? Bueno, hemos tenido reunión con nuestro cliente, donde hemos repasado el proyecto, hemos repasado aspectos claves del proyecto y, bueno, en principio, en este aspecto concreto del delivery de las locomotoras, pues todo funciona de acuerdo a lo previsto, ¿no? Yo creo que se ha logrado una integración muy buena a nivel de proyecto con nuestro cliente y estamos interaccionando bien, solventando las pequeñas cosas que suelen surgir a lo largo de la vida de un proyecto. Pero también se han reunido y tienen previsto reunirse con autoridades de gobierno, ¿no? Sí, así es. Aprovechamos que estamos aquí porque, de alguna manera, como te explicaba antes, dentro del grupo Stadler, la división española tiene ese encargo de desarrollar el mercado en Sudamérica, ¿no? Y estamos trabajando y viendo diferentes posibilidades con los diferentes gobiernos de los países que visitamos. ¿Cuáles serían las posibilidades hoy o en el futuro cercano, en el caso de Uruguay? Vamos a verlo enseguida después de esta otra pausa. El transporte en modo ferroviario, transporte de cargas, transporte de pasajeros. ¿En qué estamos hoy? ¿Qué implica el proyecto del ferrocarril central? ¿Qué puede venir después? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el ingeniero Íñigo Parra, que es vicepresidente ejecutivo del grupo Stadler, nacido en Suiza y que se dedica justamente a la producción de material rodante. Y estamos también con Luis Peloni, que es el representante para Uruguay y Paraguay. Durante la pausa yo estaba viendo algunos de los mensajes de los oyentes. Antes de pasar a lo que ustedes han hablado o piensan hablar con autoridades de gobierno, y a propósito del ferrocarril central incluso, aparecen mensajes como este: por favor insistan con las líneas de pasajeros. Es absurdo que un país plano, chico, sin accidentes geográficos importantes, tenga que continuar con lo que hoy existe. Debamos viajar en vehículos de transporte colectivo en lo nacional y lo local, contaminantes, peligrosos, lentos y que gastan infraestructura pública, por citar algunas de las desventajas. Eso dice este mensaje de Manuel, y no es el único. ¿Qué es lo que, en el caso del ferrocarril central, ustedes vislumbran como factible? Si nos atenemos por ahora a esa línea troncal, a esa que se está construyendo en este momento. Bueno, vamos a ver, yo creo que si nos atenemos solamente a esa línea, ¿vale?, se circunscribirá mucho a la carga que pueda llegar al origen y final de esa línea. Pero como te he dicho anteriormente, Emiliano, yo creo que en ferrocarril hay que soñar. Hay que soñar para que las cosas se hagan realidad. Y cuando estuvimos por una vez en Uruguay, vimos que hay mucha carga que provee de Paraguay, que hay muchas posibilidades también en Brasil, todos los arroceros que hay por toda esa zona, ¿vale?, toda la unión potencial con Argentina. Como te he dicho anteriormente, estos proyectos de inversión son proyectos de larga duración. Yo creo que un país tiene el derecho y el deber de soñar con tener un sistema ferroviario. Para soñar, lo que primero hay que hacer es planificar, ¿no? Hoy Uruguay tiene una gran oportunidad, que es el proyecto del ferrocarril central. Yo creo que puede dar ejemplo en el continente de cómo hacer un proyecto razonablemente satisfactorio para el país, y a partir de ahí ir creciendo lentamente. A propósito del ferrocarril central, concretamente del ferrocarril central por ahora, también desde la audiencia nos anotan algo que ya hemos informado, en cuanto a que no lo va a usar solamente UPM para el transporte de su carga, ¿no? Está el ejemplo de lo que está ocurriendo en Florida en este momento, donde la Asociación Rural está desarrollando un polo logístico que se va a apoyar justamente en un ramal que conecte con el ferrocarril central para la circulación hacia Montevideo, etcétera, ¿no? Eso es lo que te venía diciendo. Una vez que se tiene ese nodo central, esa vértebra, ya se le pueden unir ciertas ramificaciones, y eso es lo que nosotros pensamos que es como se debe concebir el transporte ferroviario en Uruguay, con pequeñas inversiones dirigidas a aquellas zonas que tienen origen de carga. Pues hay que complementar, ¿vale?, lo que es la línea del ferrocarril central. Eso es lo que yo haría en Uruguay, ese backbone, ese esqueleto, ¿vale?, nuevo de transporte de mercancía, aprovechando los orígenes de carga que se están generando. O sea, por un lado está lo que el propio ferrocarril central puede rendir más allá de la carga de
de UPM. Pero en estos contactos con el gobierno, ¿qué han hablado ustedes concretamente? Bueno, yo, si me permites, no me gustaría reflejar en concreción lo que hemos hablado, porque forma parte del ámbito particular, pero sí decirte que de manera genérica hemos puesto encima de la mesa potenciales oportunidades que se pueden desarrollar aquí en Uruguay, tanto en el ámbito de mercancías, como te vengo diciendo. Tú vienes hablando de complementar, ¿vale?, la línea ferrocarril central a través de pequeñas inversiones, como la que has hablado de esa cooperativa. Yo te estoy hablando de otras líneas que con razonables inversiones podrían complementar también y unirse con unas ramificaciones un poco más largas, ¿vale?, y llevar carga desde Paraguay, los arroceros. Yo creo que Brasil es muy importante. Uruguay no puede perder la oportunidad de estar ligado al proyecto de bioceánico que va a unir Brasil, ¿vale?, con Chile a través de Bolivia, ¿vale? Yo creo que son aspectos, como te decía antes, que un país tiene no solamente el derecho, sino el deber de soñar, porque hay que dar una vuelta al transporte ferroviario. Veníamos hablando también fuera de micrófono de que el ferrocarril aquí en este país tuvo su momento de esplendor y hubo hace unos años una caída importante. Yo creo que esa tendencia la ha habido en todo el mundo, Emiliano, pero ahora, sin embargo, está volviendo de nuevo a recuperarse de manera fuerte tanto el transporte de mercancías como el transporte de pasajeros, que muchos de tus oyentes lo están diciendo, ¿no? El transporte de pasajeros, como un país que tiene unas dimensiones adecuadas en términos de planitud, también en términos de un montón de características geográficas, no puede tener un sistema férreo de transporte colectivo. Pues claro que sí. Habrá oyentes que dirán, pero bueno, eso habrá que subsidiarlo. Bueno, es que el subsidio en transporte de pasajeros es a nivel mundial. Bueno, acá tengo justamente mensajes de oyentes a propósito del transporte ferroviario de pasajeros. Dice, usted hablaba de soñar, de que el Uruguay puede soñar o debería soñar. Héctor dice, ojalá se concrete una red ferroviaria. Me imagino algo así como un trayecto Colonia a Rocha, pasando por Montevideo y los principales balnearios de la costa. Otra línea, por ejemplo, que hiciera el litoral, una tercera que llegara a Rivera. Pero, si voy por el lado de pasajeros, entre los costos, que no los conozco pero me imagino altos, y las presiones corporativas de las compañías de ómnibus, dudo que alguna vez se haga. Soy bastante pesimista, termina diciendo este oyente. Y yo le entiendo, porque durante muchos años se ha visto el transporte de pasajeros como un coste. Pero yo creo que hay que darle la vuelta. El transporte de pasajeros es una oportunidad, es una inversión que hace un país para hacer productivo el movimiento de sus ciudadanos. ¿Cuántos de los oyentes que nos están escuchando hoy han invertido horas y horas de conducción, han tenido problemas en la carretera, accidentes familiares, un montón de situaciones penosas que se podrían evitar con un sistema de transporte público? Hay que cambiar el concepto. ¿Cuánto coste tiene las emisiones de gases que se están produciendo en Uruguay? ¿Cuánto coste tiene las personas que a través de esas emisiones de gases acaban con problemas de salud? Tenemos que cambiar radicalmente el panorama. El sistema de transporte masivo férreo es una gran oportunidad y yo estoy seguro que Uruguay no va a perder la posibilidad de tener uno. Tardará su tiempo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, son proyectos de largo plazo. En el mundo los políticos están concentrados siempre en el corto plazo. Hay que conseguir que la sociedad civil demande ese plan director del Uruguay 2030, 2040, que sueñe con unas vías férreas, tanto el transporte de mercancías, y que sueñe con proyectos concretos de transporte de pasajeros. Pero por favor, olvídense solamente de mirar el coste. Tienen que ver desde una amplitud de miras el sistema. Y he venido dando datos que no quisiera evaluar en números, pero ¿qué vale una vida, no? ¿Qué vale una vida? A usted alude a los accidentes, por ejemplo. A los accidentes, a la gente que de alguna manera a través de la contaminación está sufriendo. Hay un montón de cosas. Mencionó recién al pasar, y volviendo al transporte de carga, el corredor ferroviario bioceánico central, así se llama, ¿no? Sí. Un proyecto que abarcaría Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú. Y Perú, y que uniría el puerto de Santos en Brasil, en el Océano Atlántico, con el puerto de Hilo en Perú, en el Pacífico, pasando por Bolivia, ¿no? Se han manejado cifras, 10.000 millones de dólares. Bueno, ¿de qué manera ven a ustedes a Uruguay vinculándose con ese corredor? Bueno, yo creo que como todo gran corredor, y UPM es una expresión de ella,
tiene ramificaciones, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que Uruguay tiene que aprovechar, ¿vale?, la carga origen-destino para apoyarse en ese corredor para hacer una salida eficiente de su carga, ¿vale? Eso es lo que yo creo que Uruguay, por eso creo que tiene que estar presente en las discusiones que se manejen a través del bioceánico. No podrá estar a lo mejor en la malla central, pero sí a través de ramificaciones poder conectarse. Lo hablabas tú, el tren central, ¿vale?, no es solamente UPM Montevideo, sino hay otras áreas donde con pequeñas ramificaciones pueden aportar carga. Por eso yo creo que Uruguay no puede dar la cara a un proyecto que se está trabajando, con el que hay que soñar. Yo entiendo que muchos oyentes también dirán, no, pero esto, Íñigo, lleva mucho tiempo bueno, discutiéndose, y es cierto, hay que ser optimista para estar en este sector, hay que tener ganas para estar en este sector, pero yo te vuelvo a decir, Emiliano, no hay gran ciudad que se precie que no tenga transporte masivo, no hay país que se precie que no esté mirando cómo manejar el tema de cargas. Varios oyentes ponen el énfasis en el tamaño de Uruguay, y entonces preguntan si el volumen de pasajeros que transportaría un sistema de ferrocarriles de ese tipo o el volumen de carga de Uruguay justifican esas inversiones. Vuelvo a plantearme, cuando hacemos un análisis de rentabilidad de un proyecto de inversión, ¿qué variables hay que contemplar? Quisiera dejar claro a todos los oyentes que un sistema de cargas a nivel mundial debería ser rentable en lo que es la parte de la operación, nunca en la parte de inversión, obviamente. Y un sistema, sin embargo, de pasajeros, en términos económicos puramente costo-beneficio, nunca va a ser rentable. Nunca. No, el de pasajeros nunca va a ser rentable. En el mundo. No te encuentras, el metro de Washington no es rentable, el metro de Nueva York no es rentable. Cuando digo no rentable es que hay que meter subsidio por parte del gobierno de turno, pero ni el metro de París, ni el metro de Londres, no hay ninguno. Sin embargo, son medios de transporte necesarios para contribuir a unas ciudades amigables, para contribuir a una sociedad que se desarrolle de manera productiva. ¿Vale? Vuelvo a incidir en todos los costes que tiene, los atascos, los accidentes, la contaminación. Eso no forma parte de esa ecuación cuando hay oyentes o cuando hay críticas al sistema ferroviario. Para contemplarlo en su conjunto habría que hablar todo eso. Volviendo al tamaño, yo creo que hay ejemplos claros de regiones, ¿vale?, en Europa que podrían tener un tamaño similar a lo que tiene Uruguay y que tiene un sistema férreo que contempla no solamente las mercancías, sino también contempla claramente los pasajeros. Con lo cual, yo creo que el tamaño en sí no es un factor definitivo. El tamaño depende de lo eficiente o no que sea el sistema que al final se conjugue, porque hemos tenido oyentes que te plantean pasar por velocidad, por tal. Bueno, eso ya es el debate, que cada uno querrá lo suyo, ¿no? Pero cuando se hace un sistema lo más eficiente posible, pues de alguna manera acabará siendo algo razonable, ¿no? Entonces, en estos contactos, ¿iban a agregar algo allí, del otro lado de la mesa? Sí, has compartido que varios oyentes trasladan, entre comillas, su sueño de tener un tren de pasajeros que vaya desde Colonia y que llegue hasta Rocha, pasando por Montevideo y la serie de balnearios en la línea costera. Evidentemente eso es un poco parte del sueño, ¿no? Pero yo siempre digo que las necesidades están y a veces por poner una definición, el negocio hay que fabricarlo, ¿no? ¿Verdad? Si yo genero un environment para que atraer gente, ¿vale? Si pongo las condiciones, la gente va a venir sola, ¿no? ¿Verdad? Si pongo una buena ley tributaria, si pongo una buena ley de infraestructura, eso, el mercado se va fabricando solo porque tiene altura de miras, ¿vale? El mercado en general, y trata de optimizar sus recursos, ¿no? Evidentemente, hoy tenemos una gran situación de oasis en Sudamérica, ¿vale?, que puede generar ese tipo de inversión, ¿vale?, para fabricar. ¿De oasis? ¿Qué es eso? Bueno, yo digo que Uruguay es un oasis en Sudamérica por todas las situaciones que se dan, ¿no? ¿Verdad? Situaciones complejas económicas, de seguridad, las situaciones de salud que pueden ser con nuestros vecinos, los grandes vecinos, después en el norte por determinadas particularidades de cada país. Y nosotros somos un país que tenemos que poner en valor realmente cosas
que al mundo le importan, ¿no? ¿Verdad? Marco jurídico estable, honramos nuestros compromisos que los llevamos en el ADN, somos gente que cercana y que genera cosas, ¿no? Eso es, para mí, yo cuando empecé mi relación con Stadler hace unos 9 años, es una de las cosas que yo siempre compartía, ¿no? ¿Verdad? Este señor fue el que me contrató, así que él se creyó en mi discurso, ¿no? ¿Verdad? Y hoy está aquí por segunda vez. Peloni es uruguayo, aclaremos, con años en España también. 18 años en España, pero uruguayo. Vínculo entonces de este grupo con nuestro país y con Paraguay. Entonces, ¿usted se reunió con el presidente mismo? ¿Estuvieron con el presidente de la República? Sí, con el ministro también de Transportes, y estuvimos hablando de potenciales proyectos, ¿vale? Ideas. Yo creo que este gobierno tiene las ideas claras de que el transporte ferroviario tiene que formar parte, ¿vale?, de su gestión. Yo estoy seguro, sin lugar a dudas, que continuará. ¿Ustedes percibieron eso? ¿Encontraron eco en esa inquietud en que hay disposición en el gobierno de avanzar en otras inversiones en infraestructura ferroviaria? Yo no quisiera hablar por el gobierno, Emiliano. Yo lo que creo es que encontramos un gobierno muy abierto a entender que el sistema ferroviario tiene que ser clave en sus análisis para mejorar la productividad del país, tanto en la parte de carga como en la parte de pasajeros, ¿no? Entonces yo creo que eso es el gran mensaje positivo que yo me llevo. Como decía Lucho, le llamamos Lucho, ¿vale? Uruguay, y te lo digo porque llevo muchos años recorriendo todo lo que es Sudamérica, pues puede llegar a ser un oasis en el sentido de estabilidad, ¿vale? De una sociedad comprometida. Ves que un proyecto se traslada de un gobierno a otro, pues, y se sigue. En fin, yo creo que eso es un valor muy importante. Entonces, vuelvo a insistir en un tema que para mí me parece clave. O sea, la sociedad civil, empresarios, ciudadanos, yo creo que lo importante es que puedan exigir a un gobierno no que acometa una inversión que a lo mejor en un periodo legislativo de 5 años no es plausible, pero sí que tenga un plan director. Una estrategia se formaliza soñando. Toda empresa, todo conjunto de sociedad que quiere ir de un sitio a otro, forma una estrategia y decide que quiere ser eso en el futuro. Uruguay no puede perder la oportunidad de ser un referente también en el ámbito ferroviario, tanto las mercancías como los pasajeros. ¿Ustedes están pensando en la posibilidad de presentar una iniciativa similar a aquella del año 2015 por la vía de la ley de iniciativa privada? O sea, presentar con un grupo, con un consorcio, un proyecto que no solamente implique proveer maquinaria, sino además, bueno, tender las redes, armar un servicio nuevo en materia ferroviaria. Lo hemos hecho en otros países de Sudamérica y hemos presentado proyectos para desarrollar, ¿vale? Líneas de pasajeros, que alguna ya se está concretando. Y sí, analizaremos con cuidado y con detalle las potencialidades, ¿vale? de esos múltiples proyectos que hay. Pero yo creo que en temas de pasajeros la iniciativa gubernamental es clave, por las dificultades que este tipo de proyectos tiene, de expropiaciones, de integración con otros modos de transporte. Uno de tus oyentes hablaba el lobby de ómnibus. Yo creo que cuando los propietarios de autobuses comprenden la realidad que les puede aportar un sistema férreo, lo que hacen es unirse, ¿vale?, al sistema y participan de él. Hay grandes ejemplos en ciudades europeas donde se transforma el sector totalmente de autobuses municipales cuando se invierte en un tranvía y se organizan los autobuses para alimentar esa línea de tranvía y forman parte del propio proyecto los dueños de esas líneas. Yo no creo que sean un problema siempre y cuando se hable con ellos, se les explique y vean la oportunidad. Al revés, será para ellos una oportunidad. Acá hemos tenido esa discusión más de una vez a propósito del tren de la costa, un tren que conecte el centro de Montevideo con Canelones, con los balnearios y las ciudades de la costa del departamento de Canelones, que facilite y que acorte los trayectos que hoy se hacen básicamente o por auto o por ómnibus por el eje de Avenida Italia, ¿no? Ese dilema, esa pulseada entre los intereses de un tipo de transporte y el otro, ha estado arriba de la mesa. Lo que ustedes enfatiza es que, de vuelta acá, la solución es la integración incluso de empresas. Claro, por supuesto. No hay otra solución. El interés no puede ser el interés particular de un lobby o de otro.
El interés es el interés del ciudadano. Y por lo tanto lo que hay que hacer es, una vez manifestado ese interés, cómo se arregla. Yo te doy ejemplos de lo que ha ocurrido en otros países, ¿vale? Y los dueños de ómnibus se han montado al carro del transporte ferroviario y lo que han hecho es reorganizar las líneas para poder alimentar, de manera que siendo partícipes del propio proyecto, pues se benefician también, ¿no? O sea, yo creo que el sistema ferroviario no pelea contra nadie, no pelea contra los camioneros, ni pelea contra los ómnibus. Yo creo que también hay que descartar esa visión tradicional de enfrentamiento de modo de transportes. Hay maneras de cooperar. Lo que hay que hacer es sentarse en una mesa con ese sueño, con ese plan director y poder trabajarlo. Esa es la idea clave. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Íñigo Parra, vicepresidente del Grupo Stadler, presidente ejecutivo de la División España, y con Luis Peloni, que es representante de ese grupo para Uruguay y Paraguay. Gracias por acompañarnos esta mañana. Seguiremos con la atención puesta en estos temas en las próximas semanas. Emiliano, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Muchas gracias. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Ya vamos en busca de la tertulia de este miércoles.